Bueno, pues gracias Antonio, gracias Carolina por la primera ponencia, gracias a todos vosotros por haber venido hoy, por asistir a este evento. Creo que tenemos una conversación de 30 minutos que va a ser fantástica y quiero tanto agradecer a Alberto como a Guille vuestra generosidad, vuestro tiempo por asistir aquí. Tenéis agendas muy complicadas y sí os voy a hacer un pequeño reto. Levantéis la mano quienes utilizáis cada día una herramienta de inteligencia artificial. Copilot. ¿Otras? Muy bien. ¿Dejaréis de usarlas? Muy bien. Alguno ha dicho que sí, ¿eh? ¿Eh? ¿Ha habido alguno que sí? Ha dicho que sí. Vale, luego me busquéis en el café. Una pregunta más. ¿Empresarial? Es decir, que vuestra empresa os la ha puesto. ¿Levantáis la mano? ¿Y que no os la haya puesto la empresa? Muy bien. Interesante. Okay. Refuerza, digamos, ciertos datos que tenemos también y que en otras ocasiones hemos compartido con vosotros, ¿vale? Pero si os habéis fijado, ya masivamente, prácticamente todos hemos levantado la mano, con lo cual también os refuerza a vosotros de cara a intentar. Sí. Oye, Marco preguntó esto y todo el mundo levantaba la mano, no estamos haciendo nada muy raro. Bueno, os voy a presentar más formalmente, ¿vale? Lo voy a coger la chuleta porque los títulos que tenéis, pues como pone ahí, no son tan sencillos. Alberto Terol es Head of Digital Change Management en Ferrovial. Así es. Gracias, Alberto. Un placer estar con vosotros. Y Guillermo Lorbada es el Head of New Ways of Working en Repsol. Así es. Los títulos, como veis, no son fáciles, ¿vale? Son complicados, pero si veis el porqué de cada título os da una pista de lo que estos dos señores están haciendo en sus organizaciones, que ni más ni menos, y ellos lo van a explicar, va con un cambio en la forma de trabajar, en un cambio en el uso de las herramientas de cara a lo que es la productividad y el trabajo de cada persona. Os voy a hacer un primer reto, ¿vale? Porque tenemos muchas cosas que hablar. Es en un minuto, en 3 puntos. ¿Cómo resumiríais vuestro proceso de adopción hasta ahora en vuestras compañías con Copilot? No entréis en detalle porque si no matamos los otros 30. Pero si se lo tuvieras que explicar a alguien en un minuto. Bueno, pues yo creo que en nuestro caso, cuando vimos esto a venir, teníamos claro que esto iba a transformar cómo trabajamos. Y lo tuvimos tan claro que montamos un centro de competencia de IA generativa a nivel global de Repsol para estructurarlo y darle forma. Y de hecho, uno de los tracks, una de las líneas de trabajo tenía que ver con Copilot M365 y fue uno de los primeros que lanzamos, convencidos de que esto era el principio de algo que luego seguiría creciendo. Y ahora estamos justo haciéndolo crecer. Muy bien. Hay un asistente que se ha levantado. Alberto. Nosotros, con absoluto optimismo, diría, es la primera palanca. Veníamos ya de mundos de experimentación con IA y la verdad es que acogimos esto con mucho optimismo por la integración que tenía en el flujo de trabajo y las herramientas del empleado, centrado en las personas, que os he estado escuchando y yo creo que va a ser el leitmotiv de hoy, que esto es una tecnología que habilita, pero habilita a personas. Y nosotros la parte de experiencia empleado y el elevar a los empleados en la función era fundamental. Y luego con una vista al futuro, un mundo de posibilidades. Pues me imagino que hablaremos hoy de extensibilidad, de integraciones. Yo creo que esto es un primer paso. Estamos todos expectantes, optimistas y con unas ganas locas de hacerlo traccionar y funcionar al futuro. Muy bien, muchas gracias. Pues si os parece ya vamos a vuestra experiencia en cada una de vuestras compañías. Yo creo que hay mucho interés, porque como está diciendo Carolina, esto ya va de realmente impacto, de una adopción de una manera masiva dentro de las compañías. Entonces vamos a intentar ver cómo lo habéis hecho, los resultados y luego que a las personas que tenemos aquí, a las distintas compañías, les deis unos consejos, 2 o 3 consejos. Entonces, si os parece, empezamos por el how, por el cómo. Guille, ¿cuál crees que serían los, digamos, puntos claves a tener en cuenta para asegurar el impacto? ¿Vale? Es decir, cuando vas a iniciar un proyecto, a mí me gusta llamarlo proyecto, no me gusta llamarlos pruebas, para mí son proyectos. ¿Cuáles son esos puntos que crees que son necesarios medir de cara a asegurar ese impacto? Pues cuando nos planteamos esa pregunta, nos dimos cuenta de que tenía que tener 3 capas este proyecto que tú mencionas, ¿no? La primera capa tiene que ver con que esto tenía que ser una experiencia guau para los participantes, para nuestros empleados. Es decir, que pusiera a la persona en el centro, como decía Alberto antes, desde el principio, desde el diseño.
El segundo punto es que teníamos que tener una gestión del cambio muy potente y muy proactiva. Y esto lo vimos venir desde el principio porque entendíamos que esto iba a transformar, iba a tocar el día a día de las personas. Veníamos de un proceso de transformación de un modelo de trabajo desde el año 2019 y cuando nos encontramos con esta siguiente pieza, que es la tercera en nuestro modelo de trabajo, sabemos que tenemos que incrementar de una manera radical la gestión del cambio. Y en tercer lugar, lo que nos planteamos es que todo esto, y con toda la humildad del mundo, nos tiene que servir para aprender. Y queríamos aprender con mucho rigor. Por eso nos planteamos que tenía que ser una investigación rigurosa que nos diera datos a nosotros para tomar las decisiones y que nos diera datos que pudiéramos compartir hoy aquí con vosotros y en otros muchos eventos para que ayudara a que la velocidad del conjunto fuera mayor. Entonces, con estos tres elementos construimos la base de lo que estamos montando. ¿Cómo lo hemos hecho luego con más detalle? Pues mira, la gestión del cambio, que para nosotros ha sido, como te decía, fundamental, la hemos estructurado de una manera en la que hemos puesto, primero, una comunicación transparente, activa y muy fresca, que es como nos gustaría que nos comunicaran a nosotros. Hemos puesto una capacitación al servicio de las personas con una magnitud brutal y poniendo foco en algo muy importante, es que esto no va de formación, esto va de aprendizaje. Y lo que tenemos que destapar en las personas es, oye, tengo que ser curioso por ir aprendiendo, ¿no? Decía antes Carolina, esto cambia tan rápido, ¿no? Cambia tan rápido que a veces tienes la sensación de que vas ya tarde. Para no tener esa sensación, tenemos que generar la capacidad en las personas de la curiosidad a través de estas herramientas. Y luego, un acompañamiento muy dinámico. Una comunidad, de hecho tenemos una comunidad digital, que es la comunidad más activa que tenemos en toda la compañía. Un acompañamiento muy cercano a procesos y a proyectos, es decir, que nos damos cuenta, y luego te contaré más en la parte de aprendizajes, nos damos cuenta muy rápido que el reto está en que las personas desaprendan cómo trabajan. Porque no se trata de poner Copilot un poquito en tu día a día y ya está. Se trata de que reinventes cómo trabajas, incorporando Copilot como un elemento de diseño y que a partir de ahí tus procesos, tus tareas sean distintas. Y ese proceso de desaprender, que se dice aquí muy fácil, pero poneros a desaprender cada uno de vosotros en vuestro puesto de trabajo es muy difícil. No tenemos el tiempo, no tenemos a veces los recursos, no tenemos el apoyo suficiente y para conseguir esto estamos dando un apoyo por grupos de personas, por funciones, por familias, de tal forma que esto ayude a que les acompañemos en una mini consultoría poco a poco. Muy bien. Y ya por último, y si quieres te cuento la parte de la investigación, aquí lo que nos planteamos es que teníamos que tener medidas en tres dimensiones fundamentales. Uno, ¿esto nos ayuda a ser más eficientes y más productivos, sí o no? Eficiencia. Dos, ¿esto nos ayuda a tener mejores resultados en términos de calidad? Es decir, no solo ir más rápido, sino hacerlo mejor, sí o no. Y tercero, ¿esto mejora la experiencia del empleado en un sentido muy amplio y muy holístico? Sí o no. Con estas tres dimensiones construimos la investigación que recientemente nos publicaba el MIT Technology Review y os he traído por aquí para que lo podáis revisar y que está, si queréis, en mi perfil de LinkedIn en formato digital, de tal forma que queríamos darle respuestas a estas preguntas, las primeras respuestas, y además adoptándolo, como os decía, con una humildad absoluta. Empezamos cuando casi nadie más había empezado, ¿verdad, Alberto? Sí. Y teníamos claro que teníamos que aprender en este camino y además muy juntos, ¿no? Alberto y yo nos venimos hablando... ¿no? ¿Cómo lo estáis planteando? En la clandestinidad, además, pero nos decía... Es decir, estáis delante de dos pioneros. Es decir, cuando hablamos, digamos, de los pioneros, de los que subían en el Everest, de los que iban al punto del Polo Norte, etcétera, etcétera, estos dos señores yo creo que tenemos el privilegio porque representan esa figura de pioneros, no para probar, sino para que realmente hubiera un impacto. En vuestro caso, añadiendo, aunque imagino que habrá muchos puntos en común, estáis en comunicación, como estáis diciendo, tendréis muchos puntos en común, también, ¿qué otras cosas o similares habéis llevado a cabo? Pues la verdad es que todos los puntos que dice Guille los suscribo y es verdad, estamos colaborando, pues se está creando una nueva industria, creo, ¿no? No es una nueva herramienta, es una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que las corporaciones estamos aprendiendo a cómo trabajar con esto, que está afectando no desde el punto de vista de pura eficiencia y pura herramienta, que también, sino a cómo trabajamos, cuál es el futuro del trabajo, tiene repercusiones potencialmente organizativas en los equipos. Y nosotros, con esa visión de centrarlo en el empleado, pues varios mecanismos que nos han funcionado muy bien ha sido, por ejemplo, articular comunidades de aprendizaje. Estamos todos aprendiendo. Ha sido un proyecto que en Ferrovial yo creo que ha sido de los que yo recuerdo que mayor nivel de ilusión y
engagement, no sé cómo se dice en castellano, de involucración ha generado recientemente, ¿no? Porque al principio costaba porque era una categoría que se estaba creando y yo recuerdo en el trial, Guille, lo comentábamos, oye, tenemos que reclutar candidatos para probar, ahora dan la vuelta a la manzana, ¿no? Como aquel que dice, porque todo el mundo, nadie quiere quedarse atrás, entienden que es un cambio de paradigma de forma de hacer las cosas y nos está saliendo ese aspecto muy bien. Articular comunidades de aprendizaje con capilaridad en el negocio, empezando desde casos de uso sencillitos para que esa curva de aprendizaje en el empleado pues traccione muy bien al principio, no complicarnos demasiado en casos de uso muy sofisticados. A esos vamos a llegar, estamos llegando, pero empezar desde el principio y levantándonos y acostándonos por la mañana pensando en cómo nutrir esta comunidad, cómo aportarle contenidos formativos, trucos. Hemos delegado mucho en la comunidad la propia gestión del conocimiento del proyecto, porque nosotros como Core Team pues llevamos la hoja de ruta del proyecto, pero el caso de uso lo haces tuyo. Cada función, yo siempre lo hablo, Bea de mi equipo, estamos en el mismo equipo, usamos Copilot de forma diferente y los dos nos entusiasma, ¿no? Pero bueno, pues ese conocimiento de cómo hacer tuyo Copilot necesitamos que fuera la propia comunidad la que lo expresara y lo construyera. Estáis hablando de comunidad, estáis hablando de personas, estáis hablando de cambio. Vamos a entrar en un punto que es comunicación, porque claro, estamos hablando de personas, como estamos diciendo, darle herramientas, cambiar su forma de trabajo, desaprender, decías antes, ¿no? Desaprender para volver a aprender a trabajar. ¿Cómo habéis hecho esa comunicación? ¿Cómo habéis hecho para que esa comunicación los empleados la reciban de una manera positiva, ¿vale? Que abracen ese aprendizaje y, como todo, los habría que muy bien, muy receptivos, que no, que retos. Es decir, esos 3 puntos, comunicación, esa gestión del cambio, esos retos, ¿cuáles son los más importantes en cada uno de vosotros? Guille. Bueno, comunicación, te adelantaba antes ya, Marco, ¿no? Que nuestro reto era hacer una comunicación muy fresca y muy sencilla, muy Cuando habláis de fresca... Fresca me refiero a que muchas veces la comunicación corporativa parece que es la empresa la que te habla y es como un ente desconocido que no conecta con las personas. Y aquí lo que hemos hecho desde el principio es hablar de personas a personas y hablar con la franqueza y la transparencia de, pues mira, esto sí funciona, esto no funciona, esto es así, pero como si se lo contáramos a nuestra abuela, a nuestro abuelo, de una manera súper sencilla, porque el reto de que las personas empiecen a usarlo es que primero lo entiendan y lo entiendan como se lo contaríamos a una persona en confianza. Entonces, esa es la primera barrera que hemos tenido que romper y que nos ha funcionado muy bien. El segundo punto ha sido que esa comunicación llegara más lejos. Ahora estamos en una siguiente fase y lo que hemos hecho es apoyarnos en una red de 300 personas, que son nuestros pilotos de cambio o agentes de cambio. Champions, ¿no? O los champions, sí, cada uno lo llamamos de una manera, pero al final tenemos una red de 300 personas que lo que hacen es que incluso hacen un siguiente nivel de traducción, porque cogen nuestros mensajes y en ese sentido de capilaridad que decía Alberto, lo llevan a su entorno de negocio, sus compañeros, ya como habla el negocio, como hablan las distintas áreas. Y eso es muy importante, porque ya no es ni siquiera un equipo core quien lo está trasladando, sino son tus compañeros los que lo están promoviendo en el día a día de las personas. Muy bien. Nosotros tenemos la suerte de que el foco de IA en general en Ferrovial es muy claro, ¿no? Entonces, creo que esa comunicación no ha sido desde el punto de vista de nuevo de la tecnología, de la herramienta, de copiloto, sino ha sido a través del caso de uso. Irnos, pues con esta red también nosotros tenemos más de 200 personas por todo el mundo, Estados Unidos, Australia, Chile, España, Inglaterra, entendiendo cuáles eran sus dolores, el what's in it for me para el empleado. Y a partir de ahí, pues con un proceso de curado, entender qué solución o qué combinación de soluciones de IA, eventualmente Copilot o combinaciones de Copilot con otros elementos. Entonces, en el momento que comunicas desde ese caso de uso, desde ese dolor o oportunidad, pues la legitimidad para hablar de la herramienta sube. Y luego, pues desde testimonios, que sea esta propia comunidad la que hable, nosotros facilitamos esa conversación, no tratamos de controlarla. Es un foro público, animamos a que las preguntas que todo el mundo tiene se lancen en la comunidad. Hay
champions que resuelven ya preguntas de esta comunidad y eso sube la legitimidad del proyecto y desde un enfoque divertido, un poco diferente, ¿no? Se percibe de forma que apetezca subirse al carro de esto. Y luego, comunicando también creo que es importante cómo estamos viendo el proyecto, que por supuesto tiene una componente clara de eficiencia. Nosotros hemos estimado que son 90 minutos de media semana por empleado de eficiencia, pero no comunicando desde ahí, que lo estamos midiendo, sino comunicando desde la parte de experiencia empleado, employee NPS, mejora de la calidad de tu trabajo, de nuevo centrando la propuesta de valor de todo el proyecto, no es de la tecnología habilita, pero desde lo que te aporta a ti en tus dolores y tus oportunidades de tu día a día. Muy bien. A mí me gustaría rascar un poquito también en lo que ha podido ser algún aspecto negativo, ¿vale? Es decir, porque, evidentemente, creo que en vuestro caso es un éxito, ¿vale? Y agradeceros también la confianza que habéis depositado con nosotros en trabajar en este sentido, pero me gustaría también si tenéis algún punto negativo, más que negativo de rechazo, es decir, cuando hemos llevado esto a cabo, si nos hemos encontrado que a lo mejor ciertos roles o ciertos perfiles o ciertas personas, aunque al final han entrado y lo han visto de manera positiva, ¿qué es lo que he tenido que romper o qué es lo que he tenido que vencer en esa línea? Yo fíjate, de los aprendizajes relevantes que hemos tenido, hay uno que para mí es el más significativo y que además toca la capa de IA responsable. Y es que en los experimentos que hemos hecho, y luego te contaré un poco la parte metodológica que hay detrás, al final, en todos los casos, las personas acaban por un proceso en el que sobreconfían, confían en exceso en la herramienta. Al principio desconfían de lo que le saca y nada le vale. Pero de repente pasa un proceso binario a todo te vale. Todo te vale de que haces copy, paste y lo envías. Esto es un riesgo muy alto, porque quiere decir que las personas que somos los protagonistas no estamos haciendo una supervisión de lo que, en este caso, Copilot M365 nos está dando. Este, para mí, es el principal aprendizaje y el principal reto que tenemos que trasladar a las personas. Los responsables somos nosotros. Muy bien. Si una información va a un comité ejecutivo y yo la he enviado, me la ha dado Copilot, yo no podré decir si estaba mal. No, me lo dijo Copilot, ¿vale? Me dirán, no, lo enviaste tú, no lo envió Copilot. Entonces, eso es importantísimo y me parece que es uno de los retos y las barreras más relevantes que tenemos que romper, que es el concepto de sobreconfianza. Muy bien. Alberto. En nuestro caso, casi el principal modo de fallo es que no vamos suficientemente rápidos. Yo creo que el genio ha salido de la lámpara, el empleado está utilizando ya herramientas, antes lo has preguntado, en su día a día muy poderosas de IA y nos está pidiendo a la organización que estemos a la altura, que vayamos a esa velocidad en la adopción. Y yo creo que tanto Repsol, Guille, como nosotros en Ferrovial, pues nos hemos venido arriba, ¿no? Somos optimistas digitales, creemos en esto y necesitamos más velocidad de tracción, capacidad de integración. O sea, es inimaginable la cantidad de casos de uso que en cuanto empiezas a hablar con los equipos y las geografías se empiezan a generar y todavía Copilot, pues en algunos casos no está ahí. Yo estoy convencido que va a llegar y así está en vuestro roadmap, ¿no? Pero necesitamos integración con terceros. Yo visualizo una nueva era de diálogo con el software. Para mí, Copilot, para empezar, es muchas cosas más, pero entre otras cosas es un nuevo interface con la tecnología, es hablar con mi yo del pasado, hablar con mis documentos, mis archivos, cosas que incluso ni recordaba sobre las que había reflexionado. Con Copilot las traigo, hablo con mi yo del pasado, hablo con los datos de una forma natural y bueno, la cantidad de casos de uso que nos plantean los empleados es tremenda. Y al principio, en el momento inicial, también fue un cambio de paradigma porque desde un punto de vista de adopción la gente está muy acostumbrada a grandes despliegues de software y desplegamos y este es el manual. Y con Copilot no hay manual. Para empezar, porque es un producto vivo que cada semana tiene funcionalidad incremental y porque lo tienes que hacer tuyo. Entonces, costó un poquito al principio decir, oye, experimenta, es cultura de experimentación, es un cambio de chip en la organización. Muy bien. Pues si tenemos 10 minutos, vamos a pasar, digamos, a otro punto que ya tomando café, algunas de las personas que han venido, pues, ay, a ver si habláis de esto, etcétera, etcétera, que es resultados, datos, ¿no? Es decir, ¿cómo habéis medido? Es decir, al final os habéis embarcado, lo habéis hecho de forma masiva, como estábamos comentando, habéis sido pioneros, pero claro, al final hay que medir. Es decir, ¿qué datos habéis obtenido? ¿Cómo lo habéis medido? En vuestro caso está claro y os ayudo a que también lo leáis, ¿vale? El informe que Repsol ha publicado sobre el impacto de esta iniciativa. ¿Cómo habéis hecho ese proceso? Porque, claro, en un momento dado hay una inversión, tanto en tiempo, personas como económica, y
el nivel ejecutivo dice, bueno, ¿qué impacto que hemos obtenido, qué datos? Entonces os invito también a compartir esa información. Pues fíjate, al hilo de esto, Marco, hay un tema muy importante, ¿no? Cuando nos publicaba este research el MIT hace unas semanas, ponían ellos en valor dos cosas. Uno, que era el primero del mundo que había sobre este tema, y segundo, el rigor que habíamos llevado a cabo siendo una organización empresarial. Y eso fue algo que de alguna manera nos obsesionó desde el principio, es decir, queríamos que la investigación fuera rigurosa. Montamos un experimento pre-post con un grupo con licencia y un grupo sin licencia, de tal forma que hemos ido comparando, no solo con focus group, no solo con entrevistas, no solo con encuestas, sino también con experimentos reales. Y por experimentos reales me refiero a que juntábamos en una sala a personas con licencia de Copilot M365 y personas sin ella, y hacíamos un caso real de empresa. De tal forma que, por ejemplo, uno de ellos, para que lo visualicéis, era la valoración de proveedores para una RFP, ¿no? O la generación de una presentación para un congreso de lo que fuera. Así teníamos 8 casos distintos de empresa y teníamos además muchas personas con y sin licencia involucradas, de tal forma que eran 300 versus 300 comparándose. ¿Qué obtuvimos de aquí? Pues fijaros que en la medida de eficiencia nosotros hemos medido a través de esos experimentos que las personas llegan a ahorrar 121 minutos a la semana. 121 minutos que no son todo productividad. Y esto es una buena noticia en sí mismo. Quiere decir que esos 121 minutos hay una parte que por supuesto es productividad, hay otra parte que tiene que ver con salud y bienestar y hay otra parte que tiene que ver con networking, con conectividad y con relaciones personales. Con lo cual ese es el primer principal resultado en cuanto a esa dimensión de eficiencia. Segundo resultado, en cuanto a calidad. Comparando los entregables con más de 25 criterios que valorábamos, la originalidad, la gramática, la homogenización, etcétera, etcétera, las personas que usaban Copilot M365 tenían unos entregables con un 16% más de calidad frente a los que no tenían Copilot M365. Y este resultado es muy relevante, como ves, porque ya estamos valorando cosas muy diversas. Y además veíamos que precisamente la calidad aumentaba en términos como la capacidad analítica, como la capacidad creativa, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, en cuanto a la experiencia, aquí destaco dos cosas. Primero, que el NPS, el Net Promoter Score, el índice de recomendación que tenían, por ejemplo, Copilot M365 en Business Chat, casi llega al 85%, que para una aplicación corporativa, y según lo conocéis, pues vuestras herramientas corporativas, veréis que es una cifra altísima. Y no solo eso, antes cuando tú decías quién podría vivir ahora sin Copilot, en nuestro caso, 2 de cada 3 empleados nos dicen que no podrían volver a una vida laboral sin Copilot M365. Y cuando hablabas en el focus group con ellos, te decían, bueno, es que esto es como el móvil al principio. Nadie se podía imaginar que íbamos a ser móvil dependientes ya de por vida. Y si os pregunto cuántos podría estar, bueno, me iba a decir mañana, hoy sin móvil, que os veo tomando notas, casi ninguno podríamos vivir sin móvil. Lo que nos decían los empleados es, con Copilot M365 ya estamos ahí. Ya dependemos tanto de Copilot M365 para el día a día, desde que empiezo hasta que termino, que no podemos prescindir de ello. Así que estos serían para mí los 3 principales resultados a nivel más elevado, y luego si hay tiempo y queréis alguna otra curiosidad, estoy encantado de compartiros. Muy bien, muchas gracias, Guille. Alberto. Nosotros lo hemos planteado ligeramente diferente a Repsol. Nosotros nuestra apuesta fue, en vez de hacer A/B testing, fue a tope. Vamos con todos los usuarios intensivos en Office 365, ha sido un despliegue total y absoluto, entendiendo que íbamos a tener empleados que lo iban a utilizar menos y otros que más, pero que iba a haber un efecto arrastre, ¿no? Desde los que lo utilizan más, tirando de los que lo utilizan menos. Y un poco el motivo de todo esto fue entender que Copilot cambia la forma de trabajar como equipo. Es decir, Copilot no es mi asistente personal, que lo es mi asistente personal en mi relación laboral dentro de mi equipo y de mi empresa. Entonces, creíamos que había sinergias claras, por supuesto en términos de comunicación y formación, pero incluso desde el punto de vista de acompañamiento peer-to-peer, de que de repente observas que en tu área se despliega y te subes al carro. Entonces, aún así, la verdad es que, bueno, índices de adopción altísimos, yo no recuerdo en Ferrovial tan altos, estamos aproximadamente 80% de adopción de esta herramienta, que es una herramienta a propósito general, es un índice muy alto. Os comentaba antes, ¿no? Mejora de eficiencia 90 minutos semana, bueno, en línea orden de magnitud con la de Repsol, y luego pues la parte de mejora de calidad de mis trabajos, la percepción es más de un 26% de mejora de calidad de mis reuniones, de mis emails, de mis documentos, y bueno, y luego nosotros estamos midiendo mucho la conversación que está surgiendo. Hay un KPI porque te da también no solo la adopción, sino la recurrencia a la adopción y el interés, pues
pues en esta comunidad que estamos habilitando, número de conversaciones que surgen hablando de Copilot, o sea, cómo de presente está Copilot en la mesa. Y yo creo que está ayudando, nosotros decimos bienvenidos a la empresa aumentada, está siendo una oportunidad magnífica de colocar a los equipos en otro nivel en cuanto a entendimiento. Hoy es Copilot Microsoft, pero es el mundo de los copilots, cómo trabajar con IAs y que hoy son copilotos, mañana ya están siendo co-thinkers. Estamos viendo cómo los equipos pelotean ideas contra Copilot, suben Copilot a la mesa del consejo, del comité de dirección, del equipo, ¿no? Y tremendamente contentos, la verdad. Muy bien, muchas gracias. Nos quedan 4 minutillos. Vamos a la última o el último bloque. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo próximo? Es decir, en vuestras organizaciones, desde vuestra visión, ¿cuál es el siguiente paso después de haber hecho este primer proyecto, ver que hay resultados y que son tangibles y que son positivos? ¿Cuál es el siguiente reto? ¿Cuál es vuestro próximo paso? Pues mira, en ese caso nosotros con esos aprendizajes hemos pasado de una primera fase de 300 a un orden de magnitud por encima, es decir, a 3.000. Ahora estamos ya con 3.000 personas con Copilot M365 activo y con una adopción muy, muy alta. Esta es la fase en la que estamos ahora y además con el compromiso de que vamos a desplegar Copilot M365 a todas las personas que lo necesiten y que lo usen. De tal forma que haya también cierto dinamismo, porque habrá personas que dejen de usarlo y no pasa nada, lo dejarán de tener hasta que vuelvan a necesitarlo. Ese es nuestro compromiso con los empleados para que de alguna manera podamos ir poco a poco escalando a medida que se vaya usando más y que vaya siendo parte del día a día. Y Copilot M365 como una de las piezas, porque ahora están llegando vuestros agentes, ahora estamos desplegando casos digitales con algunas de otras tecnologías también apoyadas en las vuestras y estamos construyendo en ese centro de competencia distintos elementos adicionales que nos van a ayudar a ir más rápido. Por ejemplo, una capa que tiene que ver con ver cómo tiene que ser la experiencia de un empleado con todas las IAs corporativas, por ejemplo, con la IA responsable y darle todo el soporte, no solo para cumplir la IA Act, que también, que es la regulación europea, sino cómo podemos hacerlo con los estándares que queremos en Repsol para nuestros empleados y también para nuestros clientes. Y además, todas estas líneas al final confluyen en algo que estamos trabajando ahora que es, ¿y esto, oye, cómo lo sistematizamos? Porque esto, a nivel de empleado, funciona muy bien, pero ¿cómo sistematizamos la IA generativa como tecnología, paraguas, en toda la organización? ¿Cómo nos va a ayudar, no solo Copilot M365, sino cualquier IA, a transformar las funciones que tenemos? Ahora estamos pilotándolo en grandes proyectos de compañía para el año que viene tener una metodología y una sistematización que nos permita avanzar más rápido en escalarlo y en llegar a todos los rincones de la compañía. Alberto. Nosotros, mirando al futuro, en esta pirámide de adopción, vemos dos movimientos claros. Uno es ensancharla, este 80% de adopción, llevarlo al 100%. ¿Por qué no? ¿Cuál es el motivo por el que no podríamos llegar al 100% de adopción en la compañía? Que yo creo que es perfectamente posible, ¿no? Entonces, más usuarios, un uso más intensivo, más profundo. Y luego el otro es vertical, ¿no? Es profundizar en casos de uso. Nosotros, os comentaba, conscientemente empezamos con casos de uso más ofimáticos, más generalistas, pero el valor reside de forma potente abajo en casos de uso muy específicos de negocio. Y ahí estamos profundizando, pues, con ayuda vuestra, en explorar copilots verticales, Copilot for Power BI, Copilot for Finance, ver cuáles son los copilots que tienen sentido para la función y qué capas de valor aportan al empleado. Y luego este ejercicio de orquestación, lo que os comentaba, ¿no? Para mí Copilot es un entry point al que puedo, como empleado, todo mi trabajo ocurre en Office 365. Pues cómo puedo interlocutar con otras piezas de software de Microsoft o de terceros desde la plataforma en la que me siento cómodo y con la que trabajo en mi día a día, ¿no? Entonces, ensanchar la adopción y profundizar en casos de uso más específicos y más tecnológicos. Muy bien, muchas gracias. Nos quedan 15 segundos. Los voy a aprovechar. Ya sé que queréis tomar otro café, pero los voy a aprovechar. Un consejo para todos y para todas estas compañías que hoy están aquí, que yo creo que después de escucharos claramente van a decir, hay que ir, y hay que ir como estos señores lo están haciendo y buscando un impacto masivo. Uno de, no hagáis esto. ¿Vale? Es decir, no cometáis este error. Uno. ¿Solo uno? Venga, solo uno porque tenemos 15 segundos.
Pues mira, yo te diría que es no empezar sin un propósito que esté centrado en las personas. Para nosotros, desde el primer momento, teníamos claro que el propósito que había detrás de esto era que, más allá de la herramienta, el nombre, lo que fuera, lo que queríamos era generar futuro para el talento y generar talento para el futuro. Sin propósito no hay proceso de transformación que funcione. Muy bien. Alberto. Sed pacientes. Esto va de P&L, pero no solo de P&L. Estamos habilitando capacidades para el futuro del trabajo. Esto tiene una componente de employer branding, dotar a tus empleados de las mejores herramientas para trabajar. Tiene una componente de capacitación digital. Creo que hay que verlo desde una visión no hipertáctica, sino más a medio o largo plazo, como una decisión estratégica por apoyo de la IA en entorno profesional. Muy bien. Pues aquí cerramos. Nuevamente primero, gracias por venir. Segundo, gracias por compartir. Gracias por los consejos y gracias por la confianza en nuestra compañía. Muchas gracias, Marcos. Gracias a vosotros.